Muy buenos días a todos, soy Miguel y bienvenidos al último video de Monterrey Fantástico. Sé que dije que lo iba a subir el sábado, pero la verdad tuve bastantes complicaciones, tuve que salir de la ciudad, ya había dicho. Posteriormente estuve un poco malo, estuve reposando en cama, no tenía voz literalmente, estuve un poquito enfermo de gripe y aún en estos momentos pues me siento un poco mal, pero tenía que grabar esto, además que me gustaba y dije pues si me gusta pues voy a hacerlo. Y bueno, ¿cómo va a ir? Voy a ir presentando los libros que compré, que en total fueron seis libros. Primero compré dos, que los dije en el último video, y después tuve la oportunidad de ir el domingo de nuevo y de comprar otros tres libros. Así que bueno, vamos a comenzar con el primero. Voy a mostrar lo que es la portada, la contraportada, y después haré un comentario. Primer libro que tenemos aquí es El engaño populista de Axel Kaiser y Gloria Álvarez. ¿Por qué se arruinan nuestros países y cómo rescatarlos? Bueno, en la portada tenemos hasta arriba como buen villano, como buen Cid, a Fidel Castro. Después tenemos de izquierda a derecha en orden descendente a Pablo Iglesias, español, a Hugo Chávez de Venezuela, Andrés Manuel de México, Michelle Bachelet de Chile, Evo Morales de Bolivia y a Cristina Fernández de Argentina, que Argentina tuvo elecciones la semana pasada, ganó Macri, bueno, ganó el partido de Macri, fueron elecciones legislativas, pero ya eso va a venir más adelante un análisis. El foco que creo que encendió, ahorita lo voy a apagar para poder eh, quitar el reflejo. Dice, si Bolívar viviera hoy y pudiera ver lo que ha ocurrido en Venezuela, Argentina, Bolivia, Ecuador, Brasil, Nicaragua, Cuba y Centroamérica, y constatara cómo la región por la que dio su vida se encuentra todavía a galaxias de distancia de los países desarrollados, su depresión probablemente lo llevaría al psiquiatra. A pesar de ciertos avances y señales esperanzadoras, el panorama general de la región es, en esos tiempos, desolador. El nivel de idiotez, para usar el concepto de Álvaro Vargas Llosa, Plinio Apuleyo Mendoza y Carlos Alberto Montaner, parece haberse incrementado en muchas partes, a pesar de todas las pruebas de que el populismo, sea de derecha o de izquierda, es un rotundo fracaso. Cita de Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura del 2010. El engaño populista pertenece a una rica tradición de textos presididos por el amor a la libertad y el propósito de ayudar a las víctimas del populismo autoritario a defenderse de las mentiras diseñadas para mantenerse en la pobreza y en la ignorancia. Ojalá que tenga los muchos lectores que se merece. Y de Enrique Krause, escritor y director de Editorial Clio y de la revista Letras Libres, el populismo engaña porque secuestra la verdad, bloquea el pluralismo e impone la intolerancia. Axel Kaiser y Gloria Álvarez han hecho un magnífico trabajo de disección y crítica sobre este viejo y nuevo mal arraigado en nuestros países. No trae clasificación, es Planeta Libro, es editorial Ariel. Bueno, ¿por qué compré Engaño Populista? Materia de derecho electoral, de ciencia política, un análisis de los gobiernos de izquierda, en este caso principalmente, porque hemos vivido muchos populismos de izquierda en América Latina y en el caso de Pablo Iglesias en España, que deben ser analizados ampliamente y la tendencia del canal, lo saben, es política, historia y estrategia por lado de los gameplays. Y la política es la historia del futuro, así de sencillo. Lo que hoy conocemos como política será la historia que nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos verán mañana. El engaño populista de Axel Kaiser y Gloria Álvarez. Bien, ese es el segundo libro publicado por Crítica, Los Romanov 1613-1918, Simon Sebag Montefiore, que bueno, está bastante estéticamente parece, a ver, aquí está el populista, acá está el otro libro. Estéticamente parece un libro de estos de
adolescentes. De estos libros, ¿cómo se llaman? Utopía, no, distopía, la distopía adolescente, el libro. La portada del libro me recuerda honestamente mucho a Bajo la misma estrella. El manejo del color, el color, sobre todo el color verde, el color en verde aqua, por decirlo de alguna manera, a su lado, me recuerda mucho el libro de Bajo la misma estrella. El tema de las letras creo que se llama Joker en Word. El manejo del dorado, del logo de los ares rusos y la corona me gustó, me llamó bastante la atención. Este fue el segundo libro que compré en la Feria del Libro el primer día. Y bueno, en la contraportada. Ahí, se me enfocó un momento. Ahí está. Esta es la historia de una familia que transformó un pequeño principado en el mayor imperio del mundo, gobernado durante 300 años por 20 zares y zarinas, entre los que hubo genios como Pedro y Catalina, calificados ambos como grande, y locos como Iván el Terrible, hasta que la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa acabaron trágicamente con sus últimos representantes. Los críticos han elogiado unánimemente el rigor histórico del libro y la calidad y el brío narrativo que está escrito. Anthony Beevor, por ejemplo, destaca la fascinación que ejerce la combinación de una historia de épica grandeza con una sucesión de episodios de conspiración, asesinatos, torturas, excesos sexuales y alcohólicos, charlatanes y falsos zares, con una ostentosa riqueza basada en la explotación de los siervos y un círculo vicioso de represión y revuelta, una historia que por otra parte nos permite entender por qué el imperio había de hundirse ante la revolución de 1917. A quien no conozca a Anthony Beevor escribió, bueno, ha escrito, mejor dicho, varios libros, creo que uno es de él, no, mentira, no. Ha escrito varios libros, entre los que me gustaría resaltar el de la Guerra Civil Española, que se llama así literalmente, la Guerra Civil Española, por sus actores o por su historia, más o menos, no recuerdo el título exacto, o Andrés Vivor. Es un libro igualmente ampliamente recomendado. No he tenido el placer de leerlo, creo que... No recuerdo quién me dijo que lo leyó, si un amigo por Facebook me dijo que ya había tenido el placer de leerlo y que era bastante bueno. ¿Qué impresiones tengo del libro? Pues la verdad, lo compré por tres cosas. Primero, la estética. La estética me encantó, la estética me atrajo mucho visualmente y es algo que a mí me encanta de los libros, la estética visual y la portada. Obviamente no se juzga un libro por su portada, pero a mí en lo personal, una portada bien hecha y bien diseñada me fascina, me enamora y me encanta. Segundo, el tema de los Romanov, el tema de los zares rusos, creo que es un tema poco estudiado o poco tocado en muchos casos actualmente, ya que todo es Unión Soviética, todo es comunismo, todo es este tema de el proletariado y su dominio, y mucha gente que ni siquiera sabe de la materia se pone a opinar, y hay ejemplos a montones, gente que intenta hablar de historia cuando lo único que sabe de historia es su fecha de nacimiento y la ciudad en que nació, y a veces, porque ni siquiera a veces lo hacen bien, se pone a opinar de historia. Así que creo que un libro como este, Los Romanov, nos ayuda a entender esos 300 años de historia, 300 años de historia bien reflejada, que sin duda alguna podrá convertirse en un buen libro para el futuro. Este es Los Romanov de Simon Sebag Montefiore. Bueno, ya el día domingo que fui compré otros tres libros, en el cual ese es el primero, de Juan Slava Galán, La Primera Guerra Mundial contada para escépticos. Y de igual editorial crítica, la misma de los Romanov, y toca hasta cierto punto algo parecido, y creo que la contraportada nos podrá dar un poquito más de información. Bastante contraportada. Les prometo que esta va a ser la última guerra, la guerra que acabará con todas las guerras. Woodrow Wilson, presidente de los Estados Unidos. 1914, hace ahora 100 años, Europa vivía una plenitud dorada. Los talentos científicos y técnicos prometían un futuro feliz, sin hambrunas ni guerras. Pero un terrorista serbio asesinó durante un desfile en Sarajevo al heredero del imperio austrohúngaro y a su esposa. Ese hecho, aislado, provocó un efecto dominó que arrastró a la guerra a más de 50 países.
En 4 años de contienda, la Gran Guerra arrastró Europa y arruinó a los 4 imperios que dominaban la Tierra. Las consecuencias de aquel cataclismo aún perduran en el mundo inestable que hemos heredado. A lo largo de estas páginas contemplará el lector los inéditos estragos de la nueva guerra tecnificada que impone la ametralladora, el tanque y los gases asfixiantes en los campos de fango y sangre surcados por laberintos de trincheras junto a estos... A ver, Miguel, hay un punto. Perdón si estaban oyendo a mi gato. Surcados por laberintos de trincheras. Junto a esos horrores, conocerán a la seductora Mata Hari y el legendario Barón Rojo, que brinda una nueva copa de plata por cada avión derribado. También a Rasputin, el inquietante y corpulento monje que seduce a las damas de la corte rusa. El lector viajará en el tren sellado que condujo a Lenin a Rusia en compañía de su esposa y de su amante. Sobrevolará África en un Zeppelin, asistirá al asesinato de la familia del zar, se sorprenderá con los pasatiempos de la tropa, con las costumbres de los burdeles, con los espías que pululaban por los hoteles de lujo de Madrid y con 1000 historias particulares, anónimas, de anónimos muchachos y de futuros grandes hombres que jamás volverán a ser los mismos después de aquella decisiva experiencia. Bastante interesante. Hay varios puntos de aquí de la contraportada que me gustaría dignificar, y es que hablamos de varios... vaya, mencioné creo que 2-3 puntos rusos, por ejemplo, Rasputín, luego el tema de Lenin a Rusia, el inicio de la guerra, de la Revolución Rusa, la Revolución Roja, al asesinato de la familia del zar, varios hechos históricos. Y mencioné algo muy importante, que es en el segundo párrafo, que dice: las consecuencias de aquel cataclismo aún perduran en el mundo inestable que hemos heredado, y arrastró Europa y destruyó los 4 imperios que dominaban la Tierra. ¿Cuáles 4 imperios? Pues hablamos del imperio... ahí se enfocó, perdonen un segundito. Ahí está. No, de hecho, tengo que dar la vuelta. Vamos a ver. Mi comentario. A ver, mi comentario... habla muy bien acerca del tema de los 4 imperios. Hablamos del imperio británico, que no fue desquebrajado por completo en esta primera guerra, pero sí se vio bastante debilitado en temas terrestres. En temas navales, pues la Royal Navy sigue siendo la gloria que fue para la Segunda Guerra. Después tenemos al imperio austrohúngaro, que bueno, quedó completamente desfragmentado. Austria, Hungría, Checoslovaquia, Rumanía, toda la área de los Balcanes, Serbia, Montenegro, toda la descomposición del imperio austrohúngaro, que posteriormente le daría a Adolf Hitler y al Tercer Reich una oportunidad fácil de avanzar o de engatusar a gobiernos hacia el fascismo, hacia la ultraderecha, a la xenofobia, a varias cosas que... fantasmas del pasado que están resurgiendo hoy tanto en Europa como en varias partes del mundo. Sin duda va a ser una lectura bastante interesante que tengo muchas ganas. Hay una segunda parte que se llama La Segunda Guerra Mundial contra Prasépticos, que también voy a procurar conseguirlo. Obviamente, a ver, llevan 2 libros, ese es el tercero, tengo otros 2 allá. Hablo de 5 libros y hablo de que estoy leyendo uno ahorita. O sea, tengo una cantidad de libros pendientes, pero que creo que en vacaciones de invierno voy a poder disfrutar ampliamente. La Primera Guerra Mundial contada para escépticos, Juan Eslava Galán. Siguiente libro, y creo que uno de los que les van a interesar más: Guerras Sucias, el mundo es un campo de batalla, de Jeremy Scahill, autor de Blackwater. De Paidós, Estados y Sociedad, uno de los mejores libros del 2013 según Amazon. Bueno, Amazon ya es la tienda líder en nivel mundial. Dice, a ver, cerca, Naomi Klein, autora de No Logo, que era un libro que estaba ahí, que está bastante interesante. Leí la contraportada y hablaba, bueno, no voy a meter los libros. Un relato absolutamente apasionante y polémico. Jeremy Scahill nos adentra en las nuevas guerras encubiertas de Estados Unidos. Los soldados que libran esas batallas cumplen las órdenes de la Casa Blanca y hacen todo lo necesario para perseguir, capturar y matar a los individuos marcados como enemigos del Estado. Guerras Sucias sigue las consecuencias de la declaración "El mundo es un campo de batalla". Conforme Scahill revela la historia de política exterior más importante de nuestros tiempos, en Afganistán, Yemen, Somalia y lugares remotos, Scahill reporta desde la trinchera y explora a profundidad la máquina de asesinato global que es Estados Unidos.
Para entregar esta investigación sin tregua, el autor se adentra en las guerras encubiertas del gobierno norteamericano, aquellas llevadas a cabo en la oscuridad. Fueron del alcance que la prensa, sin supervisión efectiva del Congreso o del debate público, con un acceso sin precedente al mundo oscuro de las guerras sucias, Scahill desenmascara a los guerreros en las sombras que las libran para ponerles nombre y cara a las víctimas de esta violencia desenfrenada. No hay un periodista en Estados Unidos que haya expuesto la verdad sobre el militarismo del gobierno de este país de forma más valiosa, valiente e irrefutable que Jeremy Scahill. Guerras Sucias es apasionante, dramático y fundamental para comprender la destrucción que se está sembrando en nuestro nombre. Glenn Greenwald de The Guardian. The Guardian, que creo que es un diario británico. Tengo entendido, puedo equivocarme. Guerras Sucias. Bueno. Hablamos de guerras encubiertas, guerras abiertas de Estados Unidos, de la Guerra Fría para acá. Hay una tendencia aquí en Latinoamérica y en gran parte del mundo, que es que Estados Unidos es el gran enemigo de la humanidad, aquel que ha destrozado, aquel que ha generado odio, aquel que ha generado todo el rencor que podamos ver, sentir y presenciar hoy en día. Y no es para más, Estados Unidos ha hecho mucho daño a la humanidad, mucho daño. Pero el único motivo por el cual Estados Unidos hoy es odiado, por el único motivo que Estados Unidos hoy es reconocido como uno de los países más violentos, es simplemente porque ganó la Guerra Fría. Sí, Estados Unidos ganó la Guerra Fría. Si los comunistas, si la URSS hubiera ganado, hoy lo que tendríamos serían no una Rusia, sino una Unión Soviética, no unos Estados Unidos, sino a lo mejor unos Estados Confederados o unos Estados comunistas de Norteamérica. Y este libro probablemente se escribirá en otro ambiente, hablando de cómo la Unión Soviética intervino en Afganistán. También no hay que olvidar eso, como también intervino en Vietnam, en Corea, como terminó interviniendo en China ayudando a Mao, como ahorita está interviniendo en África, Rusia fuertemente. Estábamos hablando de la reintegración de Crimea a Rusia, de los golpes de estado a las repúblicas del Báltico, hablando de la intervención política en Ucrania, hablando de la política de intervención en Bielorrusia y en algunas zonas de Polonia. O sea, el motivo por el cual Estados Unidos es odiado es porque es el que ha ganado. Y va a ser así la tendencia. Aquel que gana es aquel que se merece el odio. Porque a Hitler lo juzgamos por una guerra de 6 años. A la Unión Soviética la podemos juzgar por una vida de 50 años. Al Imperio Austrohúngaro por igual una primera guerra de 4 años. Al Segundo Reich lo podemos de igual juzgar por una guerra de 4 años. Pero Estados Unidos lo podemos juzgar ya por entre 70 y 80 años de historia de intervención y de búsqueda de la hegemonía mundial, puesto que también compitió la Unión Soviética. Es un punto medio que creo que muchos les podrá interesar. Guerras Sucias, Jeremy Scahill. Bien, y este es el último libro, El juicio a Eichmann, causa penal 4061, de Henry Mullins, de editorial Ariel. Es el que menos me atrae atractivamente. Los últimos dos libros y este venían en un combo, venían en el paquete. Estéticamente lo dije, no me gusta este libro. Y acabo de notar una cosa, y es que aquí hay una esvástica. Aquí hay una esvástica, no lo había visto, en serio, lo juro. Había visto el rostro, el fondo negro, no me he dado cuenta que hay una esvástica. Hasta ahorita que estoy grabando. Ya se pueden dar cuenta por la esvástica por donde iba a ir tirando. Perdón, tuve que cortar. Dice, continuó, pocas veces se dio la ocasión de un acercamiento tan directo a las tinieblas como durante el juicio al gran maestro del exterminio nazi, Adolf Eichmann, uno de los ingenieros de la solución final. Cientos de periodistas de todo el mundo siguieron el juicio en directo, entre ellos la filósofa Hannah Arendt. A su lado se sentó un prometedor escritor holandés, Harry Mulisch, todavía joven, encaraba la desgarradora complejidad de la época, hijo de un austriaco y de una judía holandesa, medio judío, para los nazis. Se libró de la deportación porque su padre colaboró con los ocupantes alemanes. A Mulisch no solo le interesaba lo que hizo Eichmann, sino quién era el hombre de apariencia anodina que nos decía a nosotros, sus contemporáneos, y que pronunciaba la deriva moral de nuestro propio tiempo. Mulisch
escarba en una realidad psicológica y social que nos resulta inquietante, por no dejar pavorosa. Trazas una crónica apasionante y detallada. El juicio ofrece un retrato hablado del mal, o mejor aún, el retrato de un robot, del hombre máquina, que se engarza con la limpieza de las ruedas dentales de la obediencia ciega en la máquina del horror. Murinch se muestra absorto por el enigma que le suscita la maldad, no por el dolor que haya causado ni por la repugnancia que le produzca encontrarse cara a cara con Inchman, sino por la inmersa crueldad innata que habita en el universo. Times Literary Supplement. Editorial Ariel. El juicio al creador de la solución final nazi. Bueno, ¿qué puedo decir, chicos? Libro interesante. Tengo que buscar un poquito y contextualizarme, porque yo tenía entendido que todo este tipo de gente había sido, vaya, su juicio era el juicio de Nuremberg. No sé si es que esta es una parte del juicio de Nuremberg, y fue de los condenados o fue un juicio aparte. Voy a contextualizarme un poquito antes de empezar a leer el libro y ya veré. Y bueno, estos son los libros que he tenido la fortuna de comprar. Así que, chicos, ahora es su decisión. Es en la parte de arriba a la derecha va a estar apareciendo una nota, una pregunta. ¿De cuál de estos 5 libros les gustaría una, no una, sino que fuera la primera, no, la segunda, porque ya tengo voy a preparar una reseña de un libro que actualmente estoy leyendo, y cuando termine ese voy a leer el que ustedes voten. Así que El engaño populista, Los Romanov, La Primera Guerra Mundial para escépticos, Guerras sucias o El juicio de Eichmann. La más votada en la parte de arriba a la derecha será la que tenga el galardón de ser la segunda opinión crítica que voy a hacer. Obviamente, bueno, va a ser más que todo opinión porque no soy un crítico literario, pero una opinión se va a llevar. Así que, chicos, voten y nos vemos en la siguiente acción de literatura del canal. Hasta la próxima. Adiós.